por ver a Dios obrar. ¿Qué tienes en tu corazón hoy para compartirnos en esta mañana? Así es, vamos, y por qué no le damos un aplauso a Dani Freyson. Vamos, ¿cuántos dan gracias a Dios también por estar liderando esta marcha increíble? Te honramos muchísimo y simplemente nuestra oración es que la fe en Latinoamérica no sea un dinosaurio, que no sea algo del pasado. ¿Cuántos saben que la iglesia no es reliquias del pasado, sino que somos un movimiento del reino, de impacto de ciudades, de naciones? Estamos simplemente creyendo que este evangelio sí va a alcanzar, como dice Salmo 148, de generación en generación en generación. Así que ¿cuántos creen que esto es lo que va a pasar en cada ciudad, en cada una de nuestras naciones, cada uno de sus países? Que lo mejor realmente está por venir. Así que, bueno, la idea de este tiempo es que sea medio informal, porque debe ser la sesión Next Gen donde la pasamos bien, donde se enloquece un poco. ¿Está bien con ustedes que esto sea una sesión de este estilo, que sea como conversatorio? Vamos a tener una charla informal y entre todos vamos a poder compartir lo que arde en nuestro corazón. Fenomenal. Y reírnos un poco. ¿Y por qué no se faltó el café, ¿verdad? Y las empanadas. Sí. Sí. No, y a mí también me gusta, como le dicen acá, al dulce de leche, pero con arequipe, sí. El 1000 hojas de arequipe. No, si realmente nosotros creemos en Colombia que en el cielo, cuando lleguemos en la Santa Cena, sin duda va a haber la última cena, bandeja paisa con chicharrones sentados. Yo no sé si esa es nuestra teología. ¿Y ajico? El café Juan Valdés. Y café Juan Valdés, el mejor café del mundo, mejor que el de Guatemala. Con el café guatemalteco. Bueno, Esteban, estábamos hablando el otro día de cómo definimos hoy como el contexto latinoamericano en general. ¿Cómo ves a la juventud de Latinoamérica? Y creo que todos podemos como conversar de eso. ¿Cuál es el contexto? ¿Cómo lo ves? ¿Qué cosas les apasionan? ¿Cómo podemos ser relevantes a ellos en estos tiempos? Claro, bueno, yo creo que estamos viviendo tiempos muy emocionantes, porque son tiempos donde la iglesia en general está pasando una transformación, ¿verdad? A un nivel histórico. Veníamos de un tiempo donde se consideraba una iglesia, ¿verdad? La católica más que nada como el centro de la sociedad, y de repente ya en la sociedad la iglesia se está moviendo más hacia los márgenes, y eso yo creo que demanda de nosotros un estilo de liderazgo, un estilo de iglesia un poco distinto, ¿verdad? Yo creo que también cosas como la tecnología han impactado muchísimo cómo nos comunicamos, hasta cómo nos relacionamos con las autoridades, ¿verdad? Yo creo que hoy en día no es suficiente, y todos sabemos esto, no es suficiente con decirle a alguien, la Biblia lo dice, ¿verdad? Porque respondemos mucho al establecer una relación previa con una persona, que eso nos da el derecho de opinar en áreas de su vida y todo. Entonces yo creo que hay como muchas cosas que todavía están sucediendo y están cambiando, y que nosotros somos la generación que vamos a estar encontrándonos con estas cosas, y vamos a estar trazando nuevas estrategias. Uno de los roles más importantes que tenemos en los próximos años es apropiarnos de nuestra fe, ¿verdad? Tomar la responsabilidad. Llega un punto donde uno ya no puede decir, bueno, es que esa fue la fe que recibí, así es como recibí la iglesia o lo que sea. Nosotros tenemos que entender que no podemos seguir dándole excusas al Señor, y que nosotros somos la iglesia, y que si tú tienes 15 años, tú eres la iglesia. No es que estás en lista de espera para convertirte en la iglesia. Si tienes 11 años, tú eres la iglesia, y cada uno de nosotros necesita apropiarse de eso y poner las manos en el arado como discípulos de Jesús. Sabes, me fascina esto. Yo tengo una pregunta, si está bien, quiero preguntar a Christy. Todos conocen la iglesia y su presencia, una iglesia fenomenal, una iglesia que realmente está alcanzando la nueva generación. Creo que algo que hemos hablado como equipo es qué hacer para que, cómo es posible que en Europa fue tan cristiano en algún momento y hoy en día otra vez es un continente menos de 2% cristiano. En Turquía, Estados Unidos, las estadísticas son realmente asombrosas. El 80 y pico % de jóvenes entre 18 y 25 se están yendo de la iglesia, es decir, es el éxodo más grande que ha habido. Y la gran pregunta es, en Latinoamérica, ¿qué va a pasar? Hemos crecido en grande, pero ¿cómo realmente hacer esta transición de nuestras iglesias para seguir alcanzando las nuevas generaciones? Y para mí es
su presencia lo están haciendo de una manera absolutamente asombrosa. Cristi, ¿cuáles son algunos elementos de pronto que ustedes están viviendo para los pastores, líderes, jóvenes hoy acá, para realmente hacer que este evangelio sí sea en el lenguaje y en el idioma de esta nueva generación? Pues digamos, ahorita hay algo importante para entender en esta nueva etapa del mundo, y es que esta nueva etapa ha sido conocida como la etapa de la globalización. Entonces yo puedo saber qué está pasando en China, yo puedo saber qué está pasando en Corea sin ningún problema, porque el mundo se globalizó. Entonces es lo mismo en las iglesias. Nosotros tenemos que saber qué está pasando en todas las iglesias del mundo, porque tenemos que estar siempre en la nueva tendencia, y no solo en las tendencias de las iglesias, sino en las tendencias pues del mundo. ¿Por qué? Porque es lo que ellos quieren ver. Por ejemplo, si a los jóvenes les está gustando el reggaetón, entonces uno les hace una canción de reggaetón, porque es lo que ellos están demandando, es lo que ellos quieren ver en el mundo, y pues la verdad nosotros podemos ofrecerles algo mejor que lo que tiene el mundo. Entonces es estar al tanto de las tendencias, y yo creo que es darle un lugar a los jóvenes. Si uno llega a una iglesia y uno le dicen tú no puedes servir porque eres demasiado joven, pues tú no vas a servir. Si uno va a una iglesia y dice no, es que aquí solo predican los mayores de, no sé, 70, entonces pues un joven va a decir yo aquí no tengo un lugar. Pero si uno le abre un lugar a los jóvenes, ellos van a sentir que son importantes en el reino de Dios, que Dios los eligió, que Dios los vio, que no son un cero a la izquierda, sino así, o sea, son la nueva generación, pues, o sea, nosotros cuando empezamos a hacer nuestras reuniones de jóvenes, dijimos, no puede servir nadie mayor de 20 años, solo pueden servir adolescentes y funcados, porque son adolescentes. Pero eso nos ayudó a ver, yo tengo un lugar en la casa de Dios, y empezamos a ponerlos en todos los servicios. Si ya eran graduados de su presencia Kids o pues de la iglesia de niños, los poníamos a servir de una, porque ellos tienen un lugar en la casa de Dios. Dios no los mira como menos por su edad, sino ellos tienen un llamado, ellos tienen algo nuevo, entonces abrirles un lugar en la iglesia. Entonces el voluntariado, vamos a ver tremendo. Y Lore y Sara, entonces el voluntariado hoy en la iglesia está cambiando de alguna manera. Esa apertura, ese abrirle espacios también es la clave, ¿no? ¿Qué le dirías a un pastor de jóvenes, a un pastor que tiene ese hambre por ver más adolescentes, más jóvenes involucrarse en sus iglesias? No, me encanta lo que dijo Cristi, porque veo que es mover este tiempo. Algo que Dios ha hablado muchísimo a mi vida es que el liderazgo tradicional es como el pastor arriba, los discípulos abajo, pero el liderazgo de servicio es al revés. Ponemos a nuestros discípulos arriba y el pastor o el líder les sirve a ellos. Entonces, Dios ha hablado muchísimo de eso en mi vida. Jesús le lavó los pies a los discípulos, y ese era el trabajo, el peor trabajo que podía existir. Ni siquiera un israelita haría eso, pero Jesús nos dio el ejemplo. Yo estoy dispuesto a lavar los pies. Cuando tú estás dispuesto a servir, a hacer cualquier tipo de voluntariado, ya sea, yo acá les digo a los voluntarios, para mí es tan importante el músico como el que sirve en el parqueadero, como el que sirve en el equipo de bienvenida. Todos tienen la misma importancia, porque todos estamos haciendo nuestro mejor servicio en ese lugar que Dios nos colocó. Y me encanta que sirvan los jóvenes, y aún a los adultos mayores les digo, me encanta que sirvan, pero con espíritu juvenil, porque eso es lo que tenemos que mostrar ahora, y somos una iglesia que sirve, y el servicio va a hacer que las personas miren a Cristo a través de nuestro servicio. Amén. Estoy de acuerdo con todo lo que dijo Lore. Amén. No, pienso que la verdad, lo que decía Lore, el servicio empieza, a veces uno piensa que empieza en los de abajo, pero el servicio empieza arriba. Y pienso que cuando somos una iglesia que sirve, cuando somos una iglesia que tiene ese corazón, nunca vamos a perder la esencia de lo que la iglesia es como tal. Y especialmente en la nueva generación, o sea, pienso que debemos crear puentes. Para mí, yo como veo la nueva generación, veo que debe haber un puente con la generación que nos sigue.
Entonces, no es que la nueva generación, bueno, no necesitamos a los adultos, ya no, los necesitamos. Específicamente, ¿qué sucedía con el pueblo de Israel? Cuando ellos se desconectaban de la antigua generación, se perdían. Pero cuando había una conexión, porque necesitamos una conexión de visión, y lo que hacía era renovaban la visión, ahí daban continuidad al legado, al servicio. Entonces tomamos lo que nuestros padres han hecho, no nos desconectamos y lo hacemos mejor. Lo hacemos como, bueno, está el iPhone 1, luego el iPhone 2, lo hacemos. Y pienso que yo he visto eso personalmente a veces, como que se ha levantado un mover que quiere desconectarse un poquito con lo tradicional, y lo tradicional es malo, lo tradicional... No, lo tradicional fue wow en su época, y no es que nos debemos desconectar, debemos al contrario tener el corazón y decir, ok, ¿cómo traemos eso aquí? Y es esa cultura de la honra, y yo pienso que nunca podemos perder eso, esa cultura de honrar a los que abrieron la brecha, en todas las áreas. Sabes, me fascina la palabra que usas de puentes, y algo que creemos que hemos estado hablando es esta idea de que no estamos creyendo por iglesias juveniles, estamos creyendo por iglesias multigeneracionales, porque cuando saben que hay una gran diferencia, son todas las generaciones trabajando juntos. Y ese pasaje, cuando habla de los yugos desiguales, es un pasaje tremendo, porque en cultura en ese día siempre se coloca un buey más viejo que tiene y sabe la dirección y que ha caminado el camino, junto con un buey más joven que tiene la fuerza. Por eso tú estás aquí, tú eres el buey más viejo. No, mentira. Yo soy el más viejo. Bueno, Sara, hoy hablamos todo bien. Ya vimos que no íbamos a decir las edades. Si quieres revelamos edades. No, eso no es de Dios. Por mí no hay problema. Señorita, ¿Cuántos quieren que revelemos las edades? Yo los bendigo. Listo. Muy bien, que Dios te bendiga. Está buenísimo. We are now generation. We're the now generation. Somos la That's generación right. de ahora. Gran diferencia. Amén. Muchas gracias, Sara, por tu intervención. Entonces es eso, si realmente queremos ver las cosechas grandes, vamos a tener que trabajar juntos las dos generaciones. Amén. Eso es lo que realmente creemos, es iglesias multigeneracionales. Y para mí, aquí tenemos a Cachito Luna de Casa de Dios. Es un honor tenerlo aquí con nosotros, y a una iglesia tan ejemplar. Creo que como pocos han podido modelar una iglesia multigeneracional de una forma admirable, a ver todos los hijos involucrados, ver los cambios, las reformas, esa dinámica, y especialmente con la tecnología. Si no sabes, Cachito es el pastor también de toda la parte virtual y de la iglesia en internet, alcanzando 10 miles y 10 miles de personas. Pero la pregunta va dirigida como a eso, a la tecnología. ¿Cómo ha impactado de la forma que hacemos iglesia en el siglo XXI? Gracias, Bryce. Antes que nada, quisiera por favor honrar a todos los que están acá, que han abierto brecha para nosotros. Quiero decirles, y si les podemos dar un fuerte aplauso, por favor, a nuestros padres, yo sé que mi papá está acá, a los padres, pastores, a todos los que estamos acá, al consejo del Power 21, a los que nos abren la oportunidad de estar acá, los honramos. Quiero sumar a lo que decía Sara, no nos creemos autosuficientes, nos necesitamos el uno al otro, y creo que esta generación ha entendido más que somos el vínculo entre lo que han vivido nuestros padres y lo que queremos que vivan nuestros hijos. Y creo que cuando entendemos ese vínculo podemos construir esos puentes, ¿verdad? Saber que yo estoy trabajando para que Tiago, mi hijo, un día herede un ministerio o crea por su propio ministerio. Cuando lo entendemos así, creo que ponemos Odaris, claro, obvio. Y cuando lo entendemos así, entonces estamos dispuestos a honrar lo que hemos vivido anteriormente y creer por lo que vamos a vivir más adelante. Y algo que nos ha ayudado, y creo que eso nos ha ayudado más bien a poder creer en una iglesia multigeneracional. Yo me pongo a pensar, mi hija Daris nació un mes después de que murió Michael Jackson. Ella no va a crecer en la generación que bailó las canciones de Michael Jackson. Yo tampoco bailé las canciones de Michael Jackson, soy malísimo para bailar.
¿Cuántos quieren ver de pronto un... No. Yo digo que hagas un moonwalk. Por cierto, tengo 31 años, no me da pena decirlo, ¿sabes? No. Pero sí, la tecnología, y a mí me gusta, hay un verso que dice que hay una generación malvada y perversa a la que le debemos hablar, y muchos de nosotros no nos preocupamos por entender a la generación a la que le tenemos que hablar. Y hace un ratito yo busqué unas estadísticas que me gusta tener aquí conmigo. Le hablaba a Esteban y él le decía, el poder de las estadísticas nos hace abrir la cabeza bastante. Mi generación, millennials, ¿cuántos millennials hay acá? Que ya saben que son millennials. 70% de nosotros lee la Biblia en un dispositivo móvil. A ver, ¿quién lee su Biblia en el celular? 70% lee su Biblia en el dispositivo. 54% de los millennials están buscando videos de espiritualidad en internet. 60% está buscando espiritualidad en internet, sea un blog, sea un video, y de esos el 54% son videos. ¿De los cristianos o en general? Esos son los millennials involucrados en la iglesia. Y esta es la parte interesante que quiero decirles, y es que el 38% de los millennials verifican lo que el pastor dijo en Google. Eso eleva la vara, Eso eleva la vara de una manera. Pero a lo que voy es que interactuamos mucho con la tecnología, crecimos teniendo acceso desde los primeros DVDs de Encarta hasta el internet, acceso a información. Y nosotros como pastores tenemos que entender que lo que estoy diciendo alguien lo está googleando, que lo que estoy predicando lo puedo convertir en una conversación en Twitter, lo puedo volver una foto en Instagram. Y quiero contarte algo de mi generación. Muchos visitan tu iglesia por primera vez a través de una foto, y cuando miran la foto dicen, ay, a ese sí quiero ir, a ese sí me interesa estar, o ven un video o escuchan una canción. Y creo que es importante que nosotros reconozcamos esto, porque hoy la tecnología juega un papel importante. Nosotros iniciamos todo el tema de iglesia en línea, y es impresionante ver la cantidad de gente que se conecta a buscar un consejo, a buscar a alguien que los lea. Ellos sienten que los escuchan cuando los leen, alguien que los lea, que esté dispuesto a orar por ellos, y que a través del internet aceptan a Jesús como Señor y Salvador, tienen experiencias con el Espíritu Santo. Y tú le dices, te quiero conocer, levanta tu mano, sale un botón para levantar la mano, apachas levantar la mano, y la persona prácticamente levantó la mano en su casa, haces una oración de salvación. Entonces yo creo que hoy la tecnología, o sea, todo la llevamos acá, y juega parte importante de lo que hacemos. ¿Cuántos seguidores tienes en Facebook? Compárteles algo edificante. ¿Cuántos tienes en Instagram? Comparte. Esa es tu pequeña iglesia acá, a la que ya le puedes empezar a pedir. Y Rebe, hablando de muy bueno, excelente, porque nos abre la visión. Excelente, Cayito, y creo que parte de lo que es Next Gen en la TAM y Next Gen en Power 21 es esto, es unir, ser un puente y poder nosotros de alguna manera hacer ese puente entre las generaciones, donde nos ayudamos mutuamente, nos escuchamos mutuamente y nos comenzamos a entender. Quizás no lo vamos a hacer de la misma manera, pero juntos hoy tenemos un mensaje que compartir, amén. Entonces, hablando de alguna manera del título de lo que es la mañana de hoy, Soy Influencia. Rebeca González, que también representa a la familia González Cercone de Enlace, queremos también que nos cuente un poquito cómo ustedes ven esta plataforma llegando a los millennials, a Generation Z. ¿Cuál es la visión o qué es lo que ustedes están viendo que es efectivo y qué cosas uno tiene que decir, bueno, cómo las podemos comunicar diferente? Sí, ha sido un reto porque, por ejemplo, estamos obviamente trabajando en Enlace Enlace habiendo existido por 30 años, estábamos acostumbrados a llegarle a las personas a través de la televisión común y corriente, prende y apaga la tele, y ahora ya mucha gente no está viendo tele, están bajando las personas que compran cable, que se suscriben a cable, aún las personas con televisión abierta, y entonces hay que ir actualizándose para poder llegarles en las formas que están consumiendo el contenido. Sabes, solo para agregar algo rápido acá, creo que hay una diferencia, hay que diferenciar el término lenguaje con idioma. Hay una gran diferencia, ¿no? O más bien lenguaje con vocabulario. Creo que hace 20 años la comunicación, por lo menos cuando yo fui al Instituto Bíblico, era entre más palabras largas sabías, mejor la predicación.
o entre más formalismo. Creo que lo importante no es tanto vocabulario. Listo, mira, tengo 32 años. ¿Cuántos tienes tú, Juanse? 30 y como se dieron cuenta ya lo veo muy bien. 30 y monedas. Bueno, ya que regresaron al tema, vamos uno por uno. ¿Quieren saber la edad de todos? Ya que Dijimos que no. No se haga, esto se queda Hay acá. un pacto. Para el evangelio. Sara, gracias por la oportunidad. Yo quiero empezar con Sara Castellanos. Muchas gracias. Yo con orgullosamente 27 años. Muy bien, 27, pero me siento de 23. muy bien. Madre de multitudes, ya como. Madre de multitudes y de dos. Muy bien, regresa Espíritu Santo. Estábamos Ok. diciendo, en mi punto tan profundo, Toma el idioma. ok, idioma y vocabulario. Creo que el tema para pastores y líderes que quieren impactar la nueva generación es que hay un lenguaje para la nueva generación. Más que aprender palabras en vocabulario, es entender cuál es el lenguaje que ellos están hablando. El lenguaje, por ejemplo, de comunicación. John Maxwell, él dice que hay una diferencia entre tú comunicar y conectar. Todos pueden comunicar, pero muy pocos saben conectar. Y creo que la idea del lenguaje de la nueva generación es muy storytelling, por ejemplo. Es mucha, creo que la Más habilidad testimonial. es importante, más testimonial. Entonces tú ves los cambios y solo para lo que Reb decía me parece tan genio y tan fenomenal. Hoy en día no es la generación de Blockbuster, sino de Netflix. Es la generación de ya puedes hacer compras en línea, ya educación es virtual. Entonces muchos dicen que esta generación ya no quiere nada que ver con el Espíritu Santo, y de pronto ese no es el tema. De pronto es que no entienden la caja en el que hemos metido al Espíritu Santo, y eso ha sido la confusión para ellos. ¿Y qué pasaría si aprendemos el nuevo lenguaje? ¿Será que toda una generación será llena con el Espíritu Santo? Sí, sí. Quiero decir algo un poco revolucionario que hemos aprendido. Nosotros en nuestras reuniones intentamos medir y preguntarle a los jóvenes qué les gustó, qué no les gustó, qué cambiarían, qué no cambiarían. Y algo que nos obligaron a cambiar, que a mí me pareció más allá de lo normal. Todas las prédicas en iglesias convencionales suelen durar 1 hora. En nuestra iglesia las hacemos de 25 minutos. Y nuestros adolescentes nos dijeron que eran muy largas. Yo me ay, ¿qué esperan? Que sean más corticas. Y nos tocó dividirlas en 3 y darles prédicas casi que de 7 minutos, porque ya les parecía demasiado largo. Me decían, es que yo veo un video que dura 5 minutos en YouTube, porque me exigen que vea una prédica de 20 minutos. Si puedo ver esa misma prédica en 5 minutos. O lo que hace mi hermano, él oye todos los videos en YouTube al 2 o 3 veces de la velocidad. Entonces a veces el mensaje de Dios lo podemos dar de una forma más práctica, porque ellos no están acostumbrados a un plato que se demora un día en cocinar. Ellos quieren una hamburguesa que se demora 5 minutos. Creo que está bueno escucharlo. Ahora, hablemos de cuántos quieren ser fieles al llamado de Dios. El tema de la influencia es tan importante porque es relevante a todas las edades. Y vos podés ser influyente de diferentes maneras. Algunos son llamados al ministerio, otros a las artes, otros tienen profesiones, otros están en la universidad. Algunos ya se graduaron de la universidad y ya siguen siendo jóvenes maduros. Pero sin embargo Dios tiene algo tremendo para tu vida. ¿Cómo somos fieles al llamado de Dios? Y cómo también nos podemos conectar a la iglesia local para desarrollar ese llamado de Dios. Juan Sebastián. Hay muchas cosas que se están articulando en la conversación, y habla mucho acerca de una generación que olvida su historia, está condenada a repetirla. Yo creo que algo muy importante para nuestra siguiente generación es recordar, como lo hace Israel, los momentos de la salida de Egipto, los momentos en que el mar se abrió en 2, los momentos, porque eso marcó su historia. Y tiene que ver mucho con lo que han estado hablando, la forma en que se conectan. Yo creo que es más de forma, no de fondo. El fondo es lo que hemos venido viviendo desde el inicio. Y cambiar el fondo nos llevaría a la pregunta que hacías, que me encantó ahorita cuando tú lo estabas diciendo, Esteban, cuando decías que en Europa, ¿qué fue lo que Charles Taylor, uno de los filósofos reconocidos en Europa, habla del final de la crisis posaxial? Y no es otra cosa que decir la imagen de Dios en Europa ha muerto. ¿Y por qué?
por la frialdad espiritual, porque no supieron conectar al Espíritu de Dios con las siguientes generaciones, porque olvidaron su historia y están condenados a volver al inicio. Yo creo que algo que nos toca a nosotros responsabilizarnos como generación de influencia es jamás olvidar la esencia, que el Espíritu de Dios es el que está sido enviado sobre nuestras vidas para transformar la siguiente generación. Es que es lo único, yo creo que el gran desafío de hoy es poder ser relevantes, Sí. pero al mismo tiempo no perder la esencia. La esencia es el Espíritu Santo que viene sobre una generación. Porque en los postreros días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y eso y tus hijos, y habla de las generaciones que profetizan, que sueñan sueños. Entonces yo creo que el Espíritu Santo es lo que realmente va a marcar la diferencia, para que no tengamos que como pastores todo el tiempo estar arraigando, o sea, arriando las ovejas. Vení, congregate, vení, serví a Dios, vení, convertite. Yo creo que nosotros como iglesia, al tener la influencia más grande en el mundo, porque lo tenemos a Jesús, tenemos la respuesta de decir, en nosotros hay alguien que conocimos que ha saciado esta sed espiritual. La sed que hay en Europa es la sed de la aprobación, es la sed por producto de las influencias que te dicen, bueno, la religión quizás es arcaica, o hoy vemos en el contexto social, ahora los valores ya no son como los de antes, son estos. Entonces somos la generación con más influencia que recibimos exterior, creo que en toda la historia de la humanidad. Sin embargo, tenemos también la posibilidad de nosotros influenciar por medio del Espíritu Santo, que es lo único que realmente va a saciar la sed que tiene todo ser humano, porque no importan las generaciones, todos tenemos una sed por conectarnos con el Creador, todos tenemos una sed por el Espíritu Santo. Eso no pasa de moda, eso no se trata ni de moda ni de estilos, es la sed del hombre por conectarse con su Creador. Es multigeneracional, que decía ahorita Bryce, es multigeneracional. Y me gusta porque la pregunta es ¿qué es lo que está pasando en Latinoamérica? Y tú lo estás diciendo ahorita, esa esencia en la que nos globalizamos no puede cambiar, porque lo demás es la forma y esa cambia, pero la esencia no puede cambiar, esa tiene que continuar estando allí latente. Y la diferencia es lo que dijo el apóstol cuando citó al profeta. Él dijo, estos son aquellos días. Como dijo el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, profetizarán, verán visiones, soñarán sueños. Yo creo por esos tiempos, y creo que lo que pasa en Latinoamérica ahora es lo que dijo el apóstol. Estos son aquellos tiempos. Amén. Podemos desarrollar mucho más todo esto. Perdón, yo sí quisiera agregar que ahora como ustedes mencionaban, yo creo que una de las habilidades más importantes que necesitamos aprender a desarrollar en las próximas generaciones es el discernimiento. Eso solo el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque si vivimos en un mundo tan globalizado, tan comunicado, donde hay acceso a toda una gama de interpretaciones bíblicas, a toda una gama de posturas teológicas, dependemos muchísimo de la voz del Espíritu Santo. Y la única forma de que esta generación sobreviva a los años que tiene adelante es que se agarre el Espíritu Santo y aprenda a escuchar su voz y a discernir la voz de Dios en medio de todo lo que está escuchando, en medio de este bombardeo que estamos teniendo hoy en día. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque pienso que una de las cosas que Pablo, como esa generación que formó a la nueva generación, le advirtió mucho a Timoteo, que representó la nueva generación, fue: ten cuidado de la doctrina. Y habló muy fuerte sobre eso. Le dijo, cuídate mucho de seguir la sana doctrina. Yo creo que uno de los desafíos que yo encuentro como pastora de jóvenes es que todos tienen acceso a cualquier predicación. Y hoy en día me gustó mucho lo que Todd White decía ayer. Él decía, la gracia de Dios no significa que puedo pecar, al contrario, la gracia me da la fuerza para no pecar. Y pienso que tenemos unas herramientas
herramientas que otras generaciones no tenían, tecnología, Netflix, todo esto, pero al mismo tiempo tenemos que ser firmes y decirles qué es lo que la palabra dice sobre el pecado. Hoy en día tenemos una generación que tiene acceso al pecado como ninguna otra generación. Así como tenemos mucha información en nuestro celular, también tenemos acceso al pecado. Y si nosotros no predicamos y no instruimos y no les decimos lo que la Biblia dice que es pecado, ¿cómo que nuestros jóvenes se van a guardar? Entonces yo pienso que como pastores uno tiene que pastorear y no dejarles, no, vean a todo el mundo, vean, sigan lo que todos están siguiendo, porque ahí pueden tener, oh, pero este dijo esto, este dijo eso. Pienso que ese desafío de cuidarnos, ¿qué dice la palabra? Juan dijo, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Pero luego dijo, ¿qué es lo que hace un joven fuerte? Porque la palabra de Dios mora en vosotros. Yo pienso, lo que te hace fuerte como joven es la palabra de Dios. Y la palabra es pura, la palabra no cambia. A veces uno quiere poner la palabra relevante, la palabra de Dios siempre será relevante. Uno no tiene que agregarle, uno no tiene que quitarle. Y la palabra de Dios es lo que nos dice cómo vivir en una generación. Totalmente, en todo tiempo. En todo tiempo. Y pienso, o sea, yo sí soy la línea de Juan el Bautista un poquito de que si eso es pecado, es pecado. No podemos ponerle pintura al pecado. Es pecado y el pecado es lo único que nos aleja de Dios. Es que el pecado es pecado siempre. Y honestamente, bueno, hablando mucho hoy en día, los jóvenes hablan mucho de series. Las series es algo que es una herramienta, pero al mismo tiempo es una competencia con tener una relación con Dios. ¿Cuántas horas duras viendo series? ¿Cuántas horas duras teniendo una relación con Dios? Y algo que yo quedé muy impactada fue con esta última serie, y voy a hablar abiertamente, Game of Thrones, ver muchos cristianos viendo eso. Game of Thrones es una serie que es de las más inmorales sexuales que existen. Yo no la he visto, pero tú puedes ver en línea qué tiene esa serie. Y quedé en shock de ver muchos que dicen, no, la producción, el guión, pero intentan ponerle un poco de pintura a algo que está como que despertando en ellos cosas que el mundo despierta. El Espíritu Santo, yo estoy segura que no vería esa serie. No. Y yo me pregunto, yo siempre le digo a mis discípulos, ¿tú crees que el Espíritu Santo vería esa serie contigo? Si la respuesta es no, no la veas. No la veas. Cuando éramos pequeños, esto vamos a ver un poquito porque es tremenda palabra de Dios. Ser radicales. Ahora, ¿se acuerdan? Esto va a revelar un poco nuestra edad. Pero cuando yo era chiquita usábamos esas pulseras What Would Jesus Do? ¿Se acuerdan? WWJD. ¿Qué haría Jesús? No sé ¿Qué haría Jesús? 1970, ¿cómo fue? 1965, ¿no? Y no es What would Jesus do? Pero yo creo que la gran desafío de nuestra generación, y que eso es un compromiso que creo que cada uno de nosotros está tomando, y es nuestra oración que tú lo tomes, es guardar la sana doctrina del Señor y es preservar la pureza del Espíritu Santo, porque Cristo viene a buscar una novia sin mancha y sin arruga. No dice más o menos, quizás, como sea. O sea, la palabra de Dios es muy clara. Así que yo creo que ahí está. Ahora Cristi va a seguir compartiendo, pero ahí está el gran desafío de poder preservar. Yo creo que ahí todo lo que están diciendo es muy cierto, porque se ha confundido algo en las iglesias modernas. Es que una iglesia moderna significa una iglesia, no sé la palabra, como permisiva. Como o sea, que ser moderno significa que ahora hacemos esto, que ahora hacemos lo otro, y no es cierto. Ser una iglesia moderna es ser una iglesia santa, es una iglesia que hace lo que dice la Biblia. ¿Y qué pasa? Vamos a ir al cielo y Dios nos va a pedir que rindamos cuentas sobre nuestra vida. Y Dios, yo siempre le digo esto a mis discípulos, Dios no les, si ustedes están manejando en una calle en contravía, o si ustedes están yendo sobre el límite de la velocidad y un policía los para, les pone una multa, y usted le dice, no, es que yo no sabía que esto era contravía, o no, es que yo no sabía
que el límite de velocidad era este, igual les voy a poner la multa. ¿Sí o no? Pues si ustedes van a ir al cielo y Dios les dice, es que tú pecaste en esto y esto, ustedes le dicen, no Dios, es que yo no sabía. Lean la Biblia. O sea, nosotros no podemos pecar por falta de conocimiento. Y esta no es responsabilidad de nuestro pastor, es que mi pastor no me dijo que eso era pecado. No, papi, lea la Biblia. O sea, la tiene ahí, la tiene en su celular, la tiene la Reina Valera, no versión internacional. Yo estoy muy de acuerdo con lo que decía ahorita Sarita, y eso parte de ser radicales, porque la generación de nuestros padres y abuelos, de hecho en Colombia, el evangelio fue muy difícil de llegar. Fue lo que dice la Biblia, ellos sembraron con lágrimas el evangelio en Colombia. Y esta generación está recogiendo esa cosecha con alegría, pero se está olvidando lo que ellos hicieron, lo que ellos formaron. Por eso nuestros padres son tan radicales, yo creo que ellos son el ejemplo en todo para nosotros de lo que hablaban ahora de la pureza. Pero como ahora ser cristiano es hasta de moda, entonces es más fácil tener el evangelio, es más fácil llegar con la tecnología, la globalización, pero en las épocas antiguas no era así, y por eso nosotros siempre tenemos una palabra, y es la que está en Jeremías, con los recabitas. Ellos fueron como un clan que su papá les dijo, no beban vino nunca y siempre vivan en tiendas. Y Jeremías, sí, parecía ilógico porque ya estaban en la sociedad, en la civilización, ya estaba todo el mundo en esa globalización. Jeremías les ofrece vino y ellos dicen que no, porque obedecen a esa orden de su padre. Ni siquiera era una orden de Dios, era una orden de su padre. Y así ellos recibieron esa orden, la obedecieron, aunque el mundo avanzó, ellos obedecieron a su padre y fueron contados dentro de los levitas. Y eso es lo que nosotros debemos ser, una generación de recabitas que nos guardamos para el Señor, que servimos al Señor y somos radicales, no olvidando lo que ellos hicieron, sino en esa globalización, ciertamente avanzar, meternos en todo lo que está, pero nunca cambiar esa esencia. ¡Wow! Bueno, me encanta, pues yo tengo la oportunidad de vivir en Estados Unidos, entonces conozco las dos culturas, pero me encanta que no se ha perdido la esencia en Latinoamérica. En Europa, en Estados Unidos vemos muchas iglesias tratando de ser relevantes, y miren, algo que yo he aprendido, la gente sí quiere que los pastores le digan qué es pecado y qué no es pecado. No sea permisivo en su iglesia, porque para esa gracia la gente puede verlo en línea o puede simplemente ir a cualquier otra iglesia porque no está recibiendo carne verdadera en su iglesia. Entonces, por favor, hable sin temor, hable de política, dígale, este candidato apoya el aborto, yo no voy con ese, nosotros somos pro vida, la vida sagrada desde la concepción. Es muy importante que la iglesia no tenga temor de hablar de política, que si a alguien no le gustó que este candidato sí apoya la vida y este no, y apoya a los homosexuales, apoya todo lo relevante de hoy en día, lo que dijo Sara, la Biblia es el libro más relevante del mundo, esos principios nunca cambian y nosotros apoyamos a los candidatos que tienen nuestros principios. Ahora me fui por el lado político, pero me parece que la iglesia tiene que decirle a la gente, hey, mire, esto está bien, el aborto no está bien, el aborto nunca va a estar de moda y nosotros tenemos que proteger la vida desde el vientre y hablar de nuestros principios. Me encanta, todos. Yo creo que estamos realmente en una generación que está buscando una causa por qué vivir. Es una generación que busca una causa, constantemente está buscando una causa, algo que quiere hacer propio. Por eso, por lo menos en Argentina, hay movimientos sociales que muchas veces yo le pregunto a los adolescentes, vos ves nenas de 10, 11, 12 años que están abanderadas por movimientos sociales que aborrecen la palabra de Dios, pero están abanderadas sin saber realmente las consecuencias y lo que significan, porque están detrás de una causa. Esta generación quiere buscar algo y alguien por quien vivir. Entonces estamos en una ventana de oportunidad. El Señor me dio la palabra de Esther, que para este tiempo nos ha traído
Y como en los días de Esther, que el enemigo se levanta para matar a una generación, requiere a gente que quizás se siente incapacitada, sin embargo Dios la pone en las cortes del rey con un propósito. Y el Señor te dice, ora, ayuna, conságrate, porque el fervor y la victoria viene del cielo. El joven por sí mismo no puede hacer nada. Sin embargo, una generación dependiente del Espíritu Santo va a tener la valentía para poder vivir en santidad. Va a poder tener la valentía para preservarse y guardarse para Dios. Así que, ¿por qué no hablamos y desarrollamos un poco este concepto de esta oportunidad que tenemos hoy de abanderarnos por la causa del Evangelio? Porque creo que eso nos compete a todos. Sí, yo lo que quería agregar es que me encanta lo que están mencionando de cómo debemos de enseñar las cosas. Porque, y yo quiero que por favor un ratito pienses en que hoy está aquí tal vez la generación que se reconoce como más permisiva, diciéndote no seamos permisivos. Esto creo que tiene una relevancia. ¿Por qué? Porque es fácil abanderarse de un movimiento que avala tu falta de dominio propio. Entonces, vemos comunidades con falta de dominio propio porque dejamos de enseñarlo tal vez en algún momento, y que dicen, este movimiento permite que sea legal lo que yo tenía que aprender a dominar. Y entonces me voy a unir a este porque también me permite hacer lo que se me da la gana con la carta de la legalidad. Entonces nosotros como iglesia tenemos una voz que no se puede callar. Somos una luz que no se puede poner debajo de una mesa, y tenemos el deber y el papel, y yo quiero que tú escuches hoy a jóvenes diciéndolo, porque muchas veces como generación se nos aparta porque creemos que no lo queremos decir, o creen que no lo podemos decir. Pero somos una generación que necesita dominio propio, que se nos enseñe qué es pecado, qué no es pecado, que se nos guíe por dónde ir, y por eso es de que hemos entendido la importancia de la guianza de la generación anterior, para que nosotros estemos fundamentados en lo que creemos para guiar a la siguiente generación. Una de las cosas que soñamos en E21 Next Gen es que para el año 2033, como saben, es que todo el mundo tenga una experiencia con el Espíritu Santo, con Jesús, y sabemos que el involucramiento de las nuevas generaciones hace parte tan vital de esto. ¿Cuántos estaban anoche en la enseñanza de Dr. Billy Wilson, nuestro general, que estaba hablando de todas las estadísticas y toda esta situación como tenemos como continente? Y hablando de, digamos, de Gen Z, y si lo puedo direccionar como por acá, no sé si Esteban o Sara, quería preguntarte del Apocalipsis. No, mentira, no vamos a hacer esa pregunta. De pronto Esteban es pastorea en Costa Rica, es de los pastores más inteligentes que conozco. Siempre estás leyendo libros. Su Instagram me impacta, sí. Impacta. Uno se siente atrasado. Hablando de esto, el tema de hoy que estamos cumpliendo se llama influencia. Soy influencia. Bajo este concepto y entendiendo, digamos, al Gen Z, generación Z, y a los alfas, la idea de cómo levantar una nueva generación de influencia. Pronto para los pastores y líderes que están acá, cómo realmente empezar a dar esa oportunidad de que se levante una nueva generación. Y sabemos que Gen Z tiene tantas cualidades, ¿no? Es la generación más emprendedora que ha existido. Queremos ser parte no solo de una iglesia ya construida, sino que queremos manos adentro. Cualidades como somos los más, no soy parte de esa generación, pero por fe, los más futuristas. Es la generación de más no me digas cómo hacer las cosas. Tantas cualidades. Y de pronto para pastores y líderes que están acá, ¿qué son algunas formas que uno puede empezar a dar entendiendo los tiempos? Y me imaginaba ese versículo de Lucas 12 donde Jesús confronta a los fariseos por no entender los tiempos. Siento que en esta mañana como que estamos dando contextualización un poco como de los tiempos. ¿Cuáles son algunas cosas en tu iglesia allí en Costa Rica que han podido dar ese camino para una nueva generación levantarse? Ok, tal vez ahorita me vuelvo un poquito como para la práctica, pero
ahora que estabas mencionando esto de estas generaciones, me llamó mucho la atención que la BBC publicó un artículo hace como 2 semanas donde estaban diciendo que la generación alfa, los hijos de los millennials, son la generación que más accidentes domésticos está reportando. Y lo que piensan es que estos niños están teniendo accidentes porque sus papás están muy distraídos con los teléfonos. Entonces, en lugar de estar viendo al niño, sus papás están como cuidándolo mientras están pendientes de otra cosa. Yo me pregunto si a nivel espiritual seremos así. Yo me pregunto si a nivel espiritual nosotros estaremos siendo... Stephen Christensen dijo en una reunión que tuvimos en Miami que podemos ser una generación que puede ser entretenida hasta la muerte, ¿verdad? Y parecido a lo que mencionaba Sara. Yo me pregunto si estaremos permitiendo que haya cosas que nos distraigan, que nos entretengan y que haga que nosotros estemos perdiendo estas generaciones que son el futuro, ¿verdad? Que son lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. A mí me parece que tenemos que volver nuestra atención a la palabra, a la voz del Espíritu Santo y prestarle atención a qué cosas intencionales, porque las cosas no suceden por casualidad. ¿Qué cosas intencionales estamos haciendo para involucrar a esta generación de adolescentes y de niños en la vida de iglesia? Que ellos entiendan que ellos son parte de la iglesia, como decía al inicio, que ellos entiendan que son parte de la visión de Cristo y promover estos espacios de nuevo intencionales donde ellos se encuentren con el Espíritu Santo, aprendan a escuchar la voz del Espíritu de Dios, aprendan a orar, aprendan cómo es estar rodeados por el Espíritu Santo, aprendan a discernir esa voz de Dios. Si nosotros dejamos de estar distrayéndonos con cosas que tal vez estamos dejando que se roben nuestra mirada, y volvamos nuestra mirada en el nombre de Jesús a esas generaciones que lo están necesitando. Yo creo que también el servicio es muy importante. Una persona que sirve no le queda otra que agarrarse de la presencia de Dios, porque la necesidad afuera es tan grande que cuando estás sirviendo a otro lo único que te queda es buscar al Espíritu Santo. Y ahora Lore mencionaba cómo tenemos que ser una iglesia de rodillas. Yo creo que esa es la postura que esta generación tiene que tener, no solo adentro sino hacia afuera. Nosotros tenemos que ser una iglesia de rodillas que esté sirviendo al mundo a nuestro alrededor también. Y tenemos que promover esos espacios donde los muchachos lo puedan hacer, porque una de las cosas que también está haciendo la tecnología es que nos está adormeciendo al dolor humano, ¿verdad? Porque en un mismo scroll estás viendo un video gracioso y después una hambruna en no sé dónde y después un terremoto en no sé dónde, y hay terremotos cada 3 días y hay tiroteos cada semana, y eso nos está adormeciendo al dolor humano. Y nosotros, solo el Espíritu Santo puede despertar nuestro corazón una vez más para que nosotros nos sintamos el dolor que Dios siente al ver lo que se está experimentando. En Marcos capítulo 3, cierro con esto, Marcos capítulo 3, Jesús entra, es cuando sale al hombre de la mano paralizada, y dice la Biblia que Jesús se entristeció y se enojó de ver el corazón de los fariseos por la dureza de su corazón. Qué triste que Jesús entre a nuestras iglesias y se entristezca y se enoje por la dureza de nuestro corazón, porque estamos adormecidos por lo que estamos viendo y por lo que nos hemos estado alimentando. ¿Qué tal si Jesús está buscando una iglesia que se despierte al dolor que nos rodea y que de verdad nos pongamos de rodilla a servir a las personas que lo necesitan, aunque no conozcan de Cristo? Y ese va a ser el mejor testimonio de estas generaciones. Y ahí se van a agarrar del Espíritu Santo. Y ya vamos a estar terminando porque queremos orar por ustedes. Vamos a tomarnos de las manos luego de terminar ahora en un minutito ya el panel, y queremos orar por esta generación. ¿Cuántos quieren orar por sus hijos, por sus nietos, por los jóvenes, por las universidades, por los barrios? Creer juntos, el ver la gloria del Señor y este fuego del Espíritu Santo que necesitamos cada uno de nosotros, que siga ardiendo, porque Pablo le dijo a Timoteo, al joven predicador, ¿qué le dijo? Timoteo, aviva el don de Dios que hay en tu interior. Amén. Amén. Sí, es bien importante lo que estabas diciendo. Y hay 2 palabras que a veces nos cuestan a nuestra generación poder entender. Una es fe y la otra es fidelidad. Y me encanta que las 2 se definen una a la otra y viceversa, ¿no? O sea, yo busco fe, fidelidad es una de sus respuestas y lo contrario. Pero para yo poder creer y ser fiel,
necesito tener dos características: obediencia y sujeción. Y es algo que a nuestra generación le hace falta. Yo creo que si sabemos obedecer al Espíritu de Dios y someternos a Él, mucho más fácil podremos tener un corazón dispuesto a no caer o reincidir en lo que tal vez nuestra generación quiere llevarnos o empujarnos, que tal vez es a la rebelión, a la rebeldía, a ir en contra. No es una voz contraria, es una voz que se sabe someter a la presencia de Dios, y allí no hay sombra de dudas, ahí no hay falta. Cristi, y ya luego Bryce puede hacer la conclusión. Yo creo que algo muy bueno que tú predicabas ahorita era el ser influencia. Y era algo que a mi mamá a mí me metió en la cabeza cuando yo era chiquita, y era: tú no tienes que seguir a estas personas, tú no tienes que seguir en esa época era Hannah Montana. Tú no tienes que seguir a Hannah Montana, tú no tienes que querer ser como ella, tú no tienes que querer pensar ni vivir, sino conviértete tú en ese ícono, conviértete tú en esa influencia. Y hay un versículo en la Biblia que dice: síganme a mí, que yo sigo a Cristo. Y la verdad, yo creo que eso es todo en la vida. O sea, si ustedes quieren ser como yo soy, van a terminar siguiendo a Cristo. Y yo creo que de eso se trata nuestra vida. Como jóvenes, como líderes de jóvenes, como pastores, como todos, si ustedes nos siguen a nosotros, van a terminar convirtiéndose en Cristo, y eso pues lo es todo. Come on, vamos, dale un aplauso fuerte a Dios. ¿Cuántos disfrutaron este tiempo?